vamos a dedicarnos a hablar un ratito con una persona muy relevante en este momento sobre el tema de seguridad en la Argentina. Se trata nada más y nada menos que de Sabina Frederick. Sabina Frederick es ministra de Seguridad de la Nación. Nunca he hablado con ella ni al aire ni fuera de aire, así que es un gusto saludarla. Ministra, muchísimo gusto. Ernesto Tenemos la saluda. ¿Cómo anda? Hola, buen día, Ernesto, un gusto también para mí. A ver, vamos a hacer como... hay muchos temas de coyuntura, pero quiero plantear primero una cuestión general. Usted viene a reemplazar a Patricia Bullrich. Y en las primeras medidas ha desplegado un enfoque, no sé si opuesto, pero muy distinto al que Patricia Bullrich planteaba. Yo cuando la escuchaba a Patricia Bullrich con todos los debates que se armó, algunos en los cuales hemos participado bastante activamente, pensaba que ella tenía un punto de razón, en el sentido de que si la policía no tiene respaldo de sus jefes, del Estado, la policía no va a jugarse la vida para combatir el crimen. No digo que todo fuera razonable, hay muchas cosas que no lo eran, pero ese enfoque, y por momentos en los primeros semanas de su gestión, me parecía que hay un punto de vista distinto, por lo menos distinto al que yo le reconocía el enfoque de ella, y quería saber si era así. Si no, si es que es así, ¿cómo se justifica en términos de hacer una gestión en el área de seguridad, etcétera? No sé si soy claro en lo que estoy preguntando. Sí, no, es muy claro. No, yo coincido. Efectivamente es fundamental darle un respaldo a las fuerzas de seguridad. El Estado, forman parte además del Estado, ¿no? Son funcionarios del Estado y hay que respaldarlos y protegerlos cuando es debida la protección. El problema es cuando los protocolos se apartan o generan una interpretación de la ley forzada que se aparta del Código Penal. Entonces, y además hay otro punto importante, que es que con una figura que los aparta del Código Penal, lo que ocurre es lo contrario de lo que originalmente uno pretende, o lo que pretendía la ministra, que es protegerlos, ¿no? Porque en el caso de Chocobar sigue desfilando por los tribunales. Hay muchos policías que además mueren en esa situación, además del daño que producen otros ciudadanos. Entonces, me parece que la cuestión no es el concepto, sino cómo llevar ese concepto a la práctica, ¿no? Protegiéndolos efectivamente a ellos y también a los ciudadanos. Ahora, en el caso suyo, ¿cómo se hace para llevar ese? Porque nosotros hemos vivido, creo que desde la dictadura, un debate que ha sido siempre muy binario. Es decir, o se pone el eje en que la policía es siempre sospechosa, o se pone el eje en que la policía nunca es sospechosa. Entonces, un eje parece como respaldarla globalmente y el otro eje parece como dejarla, es como inerme. Me imagino que ese tipo de dilema después se expresa cada día en múltiples decisiones. Entonces quería escuchar un poquito más sobre esto. Sí, no, yo creo que hay que apartarse del binarismo, ¿no? La Argentina yo creo que está hundiéndose en el binarismo, en la necesidad de generar polémicas, ¿no? De generar blancos y negros. Yo también, me parece que nuestra tarea, además yo vengo de una relación con las fuerzas de seguridad que está parada en la dirección contraria a ese binarismo. O sea, mi trabajo de investigación ha sido siempre recuperar la perspectiva de las fuerzas de seguridad en su tarea cotidiana. Entonces no hay que desconfiar de entrada ni confiar ciegamente, como ocurre con cualquier otro funcionario o con cualquier persona en la vida, pero nosotros partimos de la idea de que el trabajo de ellos es profesional, puede ser sin duda mucho más profesional del que es hoy, y en una conversación con personas como uno tiene habitualmente, donde se inicia la conversación a partir de una cierta confianza, me parece que uno lleva la acción de la fuerza de seguridad hacia un camino en el que uno pretende, ¿sí? Entonces, para decirlo en pocas palabras, nosotros confiamos en la fuerza de seguridad, confiamos en su tarea, estamos desde que asumimos respaldando las acciones que vienen desarrollando, que prueban ser realmente muy exitosas. Han habido una cantidad de incautaciones muy significativas en el mes y medio que llevamos en la función, y eso es una muestra de confianza de ellos en nosotros y nosotros también en ellos. Así que yo creo que hay que salir de ese binarismo en que hay que desconfiar, ¿no?, por defecto, o confiar ciegamente. Ministra, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Gravia la saluda. Le quería hacer dos consultas que yo no sé si entran dentro de esta lógica del binarismo que usted está planteando.
pero muchos nos preguntamos el por qué al rechazo de un arma con menor grado de letalidad para reducir algún tipo de delincuente, como puede ser la pistola Taser, que además es una discusión que se ha dado también dentro del propio Frente de Todos. ¿Por qué esa reacción tan negativa a adoptar esa posibilidad? En principio yo lo que estoy tratando de, digamos, reflejar es que mi posición es salir del binarismo, ¿no? No es insistir sobre eso ni generar polémicas absurdas que no nos conducen a decisiones políticas acertadas. El tema de las taxas yo creo que cobró una relevancia que no debería haber cobrado, y me parece que entra también en esa lógica de tratar de ubicarnos de un lado o del otro. Yo no estoy en contra de las taxas, en principio, me parece que hay que darles un buen uso. Y hay que considerar que el Estado Nacional, durante la gestión anterior, compró 300. Las Fuerzas de Seguridad Federales tienen más de 150.000 armas letales. Es decir, que el eje de nuestra política tiene que estar en cómo hacer el mejor uso de esas armas letales. Y las armas de Taser serán usadas, según lo que establecimos, por las fuerzas especiales, que además ya las venían usando. El GEOS cuenta con 4 armas, otras fuerzas de seguridad especiales dentro de las fuerzas federales no las tienen, así que las distribuiremos con ese criterio. Y el caso de... Espera, ¿y con qué criterio, ministra? Con el criterio de que sean utilizadas por las fuerzas de operaciones especiales, que son las que ya las venían utilizando para situaciones especiales, allanamientos, toma de rehenes, situaciones particulares. O sea, en la vía pública y donde hay gran concentración de gente, porque es ese lugar el menos indicado. Si uno lee las recomendaciones de la empresa que vende el arma, se da cuenta que el lugar en el que fue previsto que se usara no es el lugar adecuado. Ahora, pero eso otra cosa, perdón, Ernesto, la ciudad de Buenos Aires desistió de comprar Taser, que fue la que primero digamos, entró en el interés, finalmente desistió de comprarla. ¿Y con qué argumento? No lo sé, probablemente porque entrarían en una, digamos, en esta polémica en la cual tal vez no quisieran entrar, porque hay otros recursos también que hay que considerar. Las policías federales, Policía Federal y Fuerzas de Seguridad Federales tienen poca intervención en seguridad ciudadana, ¿sí? Tenemos pocos policías y pocos gendarmes y prefectos en seguridad ciudadana. Las policías que tienen intervención en seguridad ciudadana necesitan de otros recursos. Un recurso que es fundamental es la TONFA, sobre la cual también hay una carga simbólica negativa, pero la TONFA es un elemento central para evitar el uso de arma de fuego. Entonces, es muy importante el entrenamiento. ¿Qué es la TONFA? La TONFA es el palo. El bastón, el famoso bastón. Que no es el bastón de madera original, el más clásico, sino que es un palo, digamos, hecho con un material plástico muy duro que tiene 2 agarraderas. Ese bastón es muy útil en el trabajo en la vía pública, para evitar, por ejemplo, la situación, no sé si se recuerdan, la situación de la patada esa del policía de la ciudad, frente al señor que estaba caminando borracho y no respondía a las órdenes del policía. Bueno, entonces, lo que hay que fortalecer son otros instrumentos. O sea que en lugar de la Taser, o Taser, como dice usted, el bastón sería un instrumento más apropiado, digamos. Absolutamente. Bien usado, hay mucho entrenamiento que tienen las fuerzas en eso, sobre todo las fuerzas que tienen contacto directo con la población, y es muy útil para reducir. Dentro de los programas que usted derogó también de la ministra anterior, está el programa Ofensores de Trenes. Y había una discusión como muy amplia sobre ese tema. Algunos decían que era discriminatorio y otros en realidad decían, bueno, pedir documento en los andenes en realidad puede ser hasta disuasivo o puede plantear como que la gente se sienta más segura. ¿Esta segunda opción usted la descarta por completo y por eso dio de baja el programa? No, para nada. La policía está habilitada a pedir documentos. Eso es falso. ¿Y por qué se dio de baja entonces? Porque ese protocolo lo que hace es ordenar. Ordena en todos los casos. Lo que tiene que hacer la policía es justificar la situación en la que tiene la obligación, ¿no?, de hacer el pedido de documentos. Así que
Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que esos protocolos eran protocolos, primero protocolos sacados generalmente digamos, bueno, muchos de estos en el año pasado, en una época electoral, que no contribuían a mejorar ni el trabajo de las fuerzas de seguridad, ni tampoco la seguridad ciudadana. Volviendo sobre este tema de la importancia de confiar en la palabra y en la voz y en la evaluación que hacen las fuerzas de seguridad de esas medidas, cosa que nosotros hicimos para avanzar en la derogación, ellos mismos decían, o sea, la orden sistemática de pedir documentos generaba una hostilidad y un hostigamiento y la detención de un montón de gente por averiguación que estaba yendo a trabajar. Y es falso el dato que dio la ministra saliente, la ministra Bullrich, cuando comparó la cantidad de cómo había bajado la tasa de delitos en los trenes a partir de la implementación del programa Ofensores en Trenes. Bueno, yo no sé dónde sacó ese dato. Podemos hablar de los datos que produjimos nosotros en este último mes y medio, que son interesantes. Bueno, pero es interesante saber. Etcétera. No, la verdad que no sé de dónde sacó ese dato. No lo sé. Nosotros llegamos al ministerio y había algunos datos que por suerte estaban, que ellos dejaron y que nos sirvieron para poder hacer un análisis de la política criminal en el largo plazo, pero ese dato la verdad que no lo tenemos. Tengo 2 o 3 preguntas para hacerle. Primero, como investigadora, usted seguramente se encontró muchas veces con la falta de datos en el área de seguridad. Siempre hay una discusión respecto de, bueno, quién dice la verdad, quién miente, porque siempre son datos, creo que en la provincia de Buenos Aires hay un dato que se basa en las estadísticas de la Procuración General, de la Procuración General, y siempre está en la ciudad, pero permanentemente, mensualmente se difunden datos de homicidios, robos de autos, arrebatos, etcétera, pero en general esos datos no surgen de organismos que tengan una independencia reconocida. Así como ahora el INDEC, o históricamente, se va un breve periodo, el INDEC fue un dato de un organismo creíble, en términos de seguridad no tenemos eso, o sí lo tenemos, o no sé qué, y me imagino que como investigadora debe querer decir, bueno, tiene que haber algo objetivo con lo cual nos puedan medir. Yo me acuerdo que muchas veces usábamos la encuesta sobre seguridad que hace la Ditela para ver qué dice la gente, que más o menos siempre dice más o menos igual, que el 30% sufrió un delito en el último año, pero faltan datos desde los cuales uno pueda juzgar cuál es la realidad. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, nosotros estamos trabajando muy intensamente en ese tema. Hemos, sobre todo, tratado de articular datos. La gestión que se fue trabajó muy bien en todo lo que es el fortalecimiento del Sistema Nacional de de Información Criminal. Lo que nosotros tratamos de determinar en este mes y medio es cuál ha sido la eficacia de esa política, ¿no?, que se ha llevado adelante a través de los datos que la misma gestión que se fue nos dejó. Y lo que nos muestra esos datos, que hoy fueron publicados en Infobae, es que ha habido una intensificación de los procedimientos y una disminución sustantiva de lo incautado en estos 4 años. Es decir, hemos pasado en el 2016 de unos 6.588 procedimientos de marihuana, ¿sí? Sí. Que han arrojado 111.000 kilos de lo incautado, y esos 111.000 kilos pasaron durante estos años a 183.000 en el 2018, bajaron 128.000 en el 2019, mientras los procedimientos subieron. O sea, lo que nos indican estos datos que hemos producido, insisto, en base a lo que la gestión saliente nos dejó, es que en los últimos 4 años disminuyeron significativamente al 7% del total de los procedimientos aquellos que incautaron más de 1 kilo de marihuana. O sea que se persiguió al perejil. Exactamente. Ahora, lo mismo ocurre con la cocaína y con las drogas sintéticas. Ahora, ministra, teniendo en cuenta el tema de la marihuana, insisto, también hay como una discusión dentro del espacio político que usted integra sobre legalizar o no el consumo de la sustancia. ¿Cuál es la posición suya? Bueno, la verdad que mi posición importa poco. Lo que importa es... O sea, ¿usted está a favor de legalizar? No, yo estoy a favor de la regulación, no de la legalización. ¿Qué significa la regulación? La regulación significaría, por ejemplo, despenalizar la tenencia para consumo. Eso
digamos, disminuiría muchísimo la cantidad de población carcelaria detenida en estos años, que por otra parte no ha tenido ningún efecto sobre la disminución de la oferta de droga. Uh-huh. Los datos que estoy mostrando es que esta política criminal de estos 4 años ni impidió el crecimiento de la oferta de droga, de todas las drogas, en el mercado argentino, y tampoco impidió la disminución del consumo, ahora, porque fue subiendo el consumo. Entonces, ahora, si uno lo que nosotros tenemos, digo, más allá de la legalización y la regulación, que vamos a trabajar en realidad en una mesa interministerial sobre sobre consumos de sustancias y cuidados, con varios ministerios y participación de la organización civil para sensibilizar sobre este tema, tanto en el uso medicinal como en otros posibles usos. Lo que tenemos que tener acá en cuenta es el objetivo. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es blindar la Argentina para que no circule droga por la Argentina. Ese es el objetivo, nuestro objetivo. Vamos a tratar de desarrollar una política criminal y lo compartimos, estos datos lo hemos compartido el viernes pasado con las fuerzas de seguridad, para que vayamos en esa dirección. Ahora, si no es penalizado el que consume marihuana, ¿por qué debería ser penalizado el que se la vende? Bueno, digamos, porque una cosa es que, digamos, aquel que la consume debe ser tratado en función de si es un consumo vinculado con una enfermedad u otro tipo de consumo. Digo, tenemos el fallo Arriola, que es un fallo de la Corte que ya determinó que ese tipo de tenencia no debería ser perseguida. Sí. Sin embargo, la justicia sigue persiguiéndola. Ahora, ministra, yo creo que en este diálogo sobrevuela algo que por lo menos yo percibo. Los que estamos acá tenemos muchas dudas respecto de, o algunos de nosotros, ¿no? Respecto de que la persecución a la droga sea un tema tan importante y que sea posible. De hecho, es un tema de debate internacional. Cuanto más uno ve el fenómeno colombiano, mexicano, y cuanto más plata se invierte en blindar países para que no entre la droga, es ineficiente, genera muerte, genera clandestinidad, no disminuye la cantidad de droga que se consume. Bueno, lo que usted sabe como investigadora igual que yo. Me da la impresión de que usted está de acuerdo con ese enfoque, con que finalmente es una pelea perdida de antemano, pero como no se puede dar la discusión social, y bueno, hay que darla de cualquier manera, aunque se pierda. ¿No es así? No, a mí me parece que lo que hay que tener en cuenta son otras variables. Está claro que, digamos, el abordaje, no diría que la lucha está perdida, sino que el tipo de abordaje de esa lucha, me parece que ha demostrado tanto la historia de México como Colombia, que hoy produce más cocaína que antes, por ejemplo, ¿no? El tipo de combate, entre comillas, es el que efectivamente no ha dado ningún resultado. Hay que encontrar otras formas de abordar el problema, que es por el lado de la demanda, trabajar sobre la demanda. El Estado invierte un 15% de su presupuesto en la demanda de droga, es decir, en evitar esa demanda. Tiene que haber otras políticas, que no tienen que ver solo con seguridad, ¿no? Digo, hay que también correr un poco acá el eje, ¿sí? El problema de la droga o de la drogadicción no es un tema únicamente de seguridad, y la verdad que no debería ser seguridad el único que lo aborde. Por eso estamos tratando de armar esta mesa interministerial. Ahora, pero hay otro factor que me parece que hay que incluir, que es muy importante, que es el tema de las clases sociales. Si nosotros no podemos, digamos, no es solo una cuestión de debate, sino es cómo hacemos para cuidar, ¿no? Para cuidar a la gente. Y sabemos que el cuidado de los más vulnerables es el cuidado más difícil de lograr, que es hoy la población que está presa, jóvenes, sin horizonte, sin trabajo, ¿no? Entonces, me parece que el debate puede ser muy interesante, los debates teóricos, nosotros, los académicos, nos pasamos a veces la vida, ¿no?, con debates académicos, pero acá la cuestión es el cuidado de los ciudadanos. Entonces, no sé si se entiende, ¿no? Se entiende, bueno, está bien. Uno imagina la escena típica de chicos desocupados en una villa a merced de sectores vinculados a la droga. Pero bueno, está bien, pero ¿cómo se cuida la gente ahí? Bueno, insisto, es una política integral. Este grupo interministerial que estamos creando tiene ese objetivo, ¿no?, que reúne el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el INADI, la CEDRONAR. Está bien, pero conversaciones con la Iglesia, digo, hay que tener una política integral acá. Está bien, pero ¿sí? El aporte de seguridad, que es presencia en los barrios de fuerza de seguridad. Bueno, a ver, acá hay otra cuestión importante. Yo soy ministro de Seguridad de la Nación, ¿sí? A mí me dependen 4 fuerzas federales que tienen poca seguridad ciudadana, ¿sí? Y hay muchas provincias que han desfederalizado la ley de estupefacientes.
próxima semana tenemos una reunión del Consejo de Seguridad Interior donde nosotros vamos a mostrar cuál va a ser nuestro esfuerzo. El esfuerzo de la seguridad nacional no va a ser perseguir a esta gente, aunque tenemos una ley que penaliza el consumo. Vamos a tratar de correr el eje, eso también... Es decir, no van a perseguir consumidores. Y las fuerzas federales no están para eso, las fuerzas federales están para ir por las grandes organizaciones, por las grandes redes de tráfico. No es eso, digamos, acá hay que dividir el trabajo también. Las provincias tienen autonomía, verán ellos qué políticas se dan, ¿sí? Nosotros vamos a decir hacia dónde vamos nosotros. Y sobre todo en una situación crítica en la que estamos en este momento, ¿no? Sabina, finalmente, a ver, Gustavo Gral quiere hacer una pregunta. Sí, la última por lo menos de mi parte, ministra. Hay un tema que es muy importante, o por lo menos para mí es muy importante, creo que también lo hago extensivo a parte de la sociedad, que tiene que ver con la violencia en el fútbol y algunas medidas que se han tomado. Tengo conocimiento de que algunos barra bravas que están incluidos en el programa Tribuna Segura y que en su momento presentaron recursos administrativos para salir de ese programa y fueron rechazados por el anterior gobierno, están iniciando nuevamente el trámite administrativo diciendo básicamente: yo hace 4 años que no pude ir a la cancha, estoy procesado por la justicia, pero soy inocente hasta que la justicia determine si fui culpable o no de un determinado delito. No sé, el caso de Rafael Diceo, por ejemplo. En ese caso, ¿cuál es el nuevo temperamento que va a adoptar el Ministerio de Seguridad? Va a decir, bueno, tienen razón, pueden ingresar a los estadios hasta que la justicia determine su situación, o la verdad es que no, siguen sin poder entrar a las canchas hasta que la justicia determine su situación. Mira, Gustavo, por ahora el programa Tribuna Segura va a seguir como estaba. Así que no va a haber cambios en ese sentido. Lo que sí está, vuelvo sobre el punto, nosotros somos, digamos, el ámbito nacional. Acá hay un ámbito provincial que también tiene competencias. Lo que se va a hacer es trabajar en la articulación con cada jurisdicción para definir en todo caso en cuáles se puede modificar alguno de estos puntos. Pero por el momento va a quedar todo igual. No, está bien, yo entiendo que, pero el programa Tribuna Segura es un programa nacional y los barras que yo le estoy mencionando han sido impuestas la prohibición de concurrencia por el Ministerio de Justicia de la Nación, no en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. No, ni del Ministerio de Seguridad de la Nación tampoco, es justicia. O sea, lo que te quiero decir es que va a continuar como estaba hasta ahora. Bien. A ver, ministra, por último, cuando se dice una antropóloga no puede manejar la policía o la gendarmería o la fuerza de seguridad, a mí me parece que hay un gran prejuicio, pero hay un punto en eso, pero un punto que no tiene que ver con el prejuicio, sino a qué se dedicó cada uno en la vida, a conocer, es como, yo el mundo periodístico lo conozco, pero me manda a manejar Comodoro Pi y no conozco a nadie, entonces tengo que empezar a conocer un mundo que me es muy ajeno. ¿Usted admite que hay un desafío extra por provenir de otra profesión o es una ventaja? Mira, yo conozco el mundo muy bien, porque desde el 2005 que hago investigaciones sobre las policías, la gendarmería, la policía federal, o sea, no tengo ningún desconocimiento de este mundo, tengo un conocimiento muy profundo de haber recorrido todo el país, con gendarmería, con prefectura, con policía federal. Hice mucha actividad de gestión durante mi vida, en el Ministerio de Defensa, 3 años, pero también en otros ámbitos, así que me parece que lo que habría que preguntarse es si un politólogo puede... ¿No? ¿Por qué no un politólogo? ¿Por qué no nos preguntamos si un politólogo realmente puede manejar la seguridad? Hay un prejuicio que tiene que ver con que hay una tradición en la que normalmente... A ver, uno dice, bueno... mi antecesora era politóloga. Que era Patricia Bullrich. Claro, no era abogada. Hay ministerios de seguridad provinciales que están manejados también. Pero a ver, el prejuicio indica el duro, el Aníbal Fernández, el Verdi, bueno, está para ese cargo. En cambio, la mujer que estudia antropología no está para ese cargo. Yo no estoy diciendo que sea así, es un prejuicio machirulo. Por ahí sí. No tiene que ver con ser o no antropólogo. No, pero sí. Por eso hubiera sido un varón antropólogo, no hubiera habido ninguna pero objeción. hay una cosa de que uno de repente conoce a los actores, por ejemplo. Es decir, uno dice, bueno, conoce a tal comisario, a tal otro comisario, a lo largo de la vida se fue formando y mirando a cada uno cómo actúa y sabe dónde apoyarse y dónde no, que de repente usted lo tiene, no tengo idea, pero me da ganas de preguntárselo.
No, es que es lo que te estoy contestando. O sea, yo trabajo en esto hace 15 años. Hace 15 años que tengo contacto con el subjefe actual de la policía, el jefe de la gendarmería, el jefe de operaciones, que los conozco por todos estos años. Y ellos me conocen a mí por haberme encontrado durante investigaciones que fueron en muchos casos investigaciones a solicitud del ministerio, ¿sí? No fueron investigaciones para discutir, como diría un colega, el sexo de los ángeles, ¿no? Son investigaciones para construir políticas públicas, muchas de las cuales se aplicaron además. Y de ellos los años pasados. Y de ellos hacia usted, ¿hay respeto, hay valoración o hay como desconfianza? Viene alguien... Sí, habría que preguntárselo a ellos. Me da la sensación de que nosotros estamos construyendo una confianza a partir de recorrer los despliegues, a partir de reconocer el trabajo que nosotros queremos que se haga, que es perseguir a las grandes organizaciones, a partir de el reconocimiento de la tarea que hacen, porque es una tarea muy sacrificada, hay mucha gente que está desparramada por el territorio nacional, que jamás vio a un ministro de seguridad, una ministra de seguridad caminando por el territorio que vigilan, así que el respeto es un respeto que se va construyendo en el trabajo cotidiano. ¿Sí? Me respetan por lo que yo hice hasta ahora y es un esfuerzo nuestro que esto continúe en el futuro, pero habría que preguntárselo a ellos, me parece. Ministra, le agradecemos mucho la diferencia de atendernos. No sé si se quedó con ganas de decir algo, además de decirme machirulo. No, al prejuicio, no a vos, al prejuicio. No, simplemente resaltar la dirección en la que nosotros estamos yendo, que es una dirección vinculada sobre todo al Estado Nacional, donde poner el esfuerzo, un esfuerzo que requiere una inversión de horas de trabajo del personal y también de recursos públicos para tratar de incrementar el desaliento en el comercio de drogas ilícitas y también de otros delitos federales como la trata de personas, que fue bastante despreciado en estos años. Ministra, le agradezco mucho. No, a vos. Era Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, hablando, no sé si alguna vez, creo que en algún reportaje dio desde que asumió, no sé si alguno que fue tan largo y tan extenso, de cualquier manera, ahí estaba la ministra de Seguridad de la Nación hablando aquí en Radio con Vos. Son las 9:34 minutos de la mañana, vamos a una tanda, a la vuelta de la tanda vamos a revelar finalmente quién es el nuevo flirt